El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: en esos días, después de la gran tribulación, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, lleno de poder y de gloria. Y Él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales, de un extremo a otro del horizonte. Aprended esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, os dais cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando veáis que suceden todas estas cosas, sabed que el fin está cerca a la puerta. Os aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Palabra del Señor. Cerca del final del año litúrgico, la Iglesia nos pone para que meditemos las postrimerías, es decir, las últimas verdades de nuestra fe. Muerte, juicio, cielo, infierno, siempre, ¿no? Y especialmente aquí se nos habla de la parusía. Y los textos, como también en el inicio del Adviento, que el próximo domingo es Cristo Rey y después ya comienza el Adviento. Así que como también los textos hacen referencia a esto, porque así encaja el final del año litúrgico con el inicio del siguiente, me voy a quedar con algo que repite acá el texto y en la primera lectura, que creo que nos puede servir para entender qué es lo que ha de ocurrir antes de la parusía o de la segunda venida de Cristo. Y se habla de la tribulación. Estos textos pertenecen a los relatos o a los textos sagrados llamados apocalípticos. La palabra apocalipsis quiere decir revelación. Y no solamente está el último libro del Nuevo Testamento, que es un libro apocalíptico, sino que además hay textos tanto en el Evangelio, como nosotros escuchamos, de Mateo, Marcos y Lucas, antes de la Pasión, y hay textos proféticos, o sea, del Antiguo Testamento, que se refieren a estos hechos que han de ocurrir al final de los tiempos, ¿no? Por ejemplo, el libro de Daniel. Algunos dicen que todo el libro de Daniel es apocalíptico, pero lo que no cabe la menor duda es que la segunda mitad del libro sí es apocalíptico. Lo mismo otros profetas, Zacarías tiene pedazos, Isaías, etc., ¿no? Bueno, hecha esta aclaración, entonces el Evangelio y la primera lectura del libro de Daniel nos hablan de la tribulación. El Evangelio dice solamente esto, gran tribulación, pero el profeta Daniel dice, será un tiempo de tribulación, como no lo hubo jamás desde que existe una nación hasta el tiempo presente. Y fijémonos que la frase es sin duda contundente, ¿no? Quizás para entenderla nosotros tenemos que pasar sucintamente, rápidamente, las crisis que pasó la Iglesia a lo largo de los siglos, ¿no? Pensemos, la Iglesia desde los apóstoles hasta el año 313 siempre hubo persecuciones generales, ¿no? Es decir, ser cristiano equivalía a posiblemente ser asesinado, así de simple, digamos, ¿no? Es verdad que el martirio siempre hubo, claro que sí, pero
hasta el año 313 fueron las persecuciones, insisto, en todo el Imperio Romano. Después de eso vinieron las herejías, es decir, los errores, los ataques contra la fe, ya sea primero trinitarios y después cristológicos, o sea, para intentar vaciar la fe, intentar acomodarla al pensamiento de la época, a la filosofía, o querer quedar bien incluso con otros grupos religiosos, ¿no? Como eso fue el origen de la herejía iconoclasta, es decir, la destrucción de las imágenes. No solo los protestantes están en contra de las imágenes, esto ya es viejo, digamos, del siglo VII, ¿no? Así que, por lo tanto, estas herejías fueron otro ataque a la fe. Después de eso, podemos decir, surgió el islamismo, ¿no? Y el islamismo simplemente intentó imponer la religión de Mahoma con la espada, ¿no? Y entonces, de hecho, barrieron el norte de África, que era una religión, la religión católica era muy pujante y fuerte, ¿no? Lo exterminaron, ¿no? Y quisieron conquistar Europa. Bueno, por gracia de Dios y colaboración humana eso no ocurrió, ¿no? Pero lo cierto es que lo intentaron, ¿no? Repetidas veces y durante siglos. Piensen ustedes que la guerra de España entre musulmanes y católicos duró 8 siglos, casi 8 siglos, ¿no? O sea, fue un avance, digamos, algo que uno no logra dimensionar. Junto con eso pensemos que existió la llamada querella de las investiduras, es decir, accedían a los oficios sagrados hombres que no tenían vocación, ¿no? Y que a lo mejor porque eran el hermano del rey o el amigo de no sé qué, o eso le daba poder, ¿no? Y hasta incluso se llegó a comprar y a vender los cargos eclesiásticos, hasta el papado, aunque nos parezca raro, hasta el papado, ¿no? Estamos hablando del siglo de hierro, siglo IX. Y seguimos adelante y después vemos los cismas que ocurrieron en la iglesia, es decir, las divisiones. Previo a esto, o contemporáneo a esto, Oriente no quiso reconocer la primacía del sumo pontífice y después hubo incluso división dentro de la Europa cristiana, ¿no? Donde llegó a haber 2 y hasta 3 papas juntos y nadie sabía quién era el papa verdadero. Así, literalmente, ¿no? O sea que fue una crisis realmente terrible, ¿no? Junto con esta crisis, digamos, ¿no? O posteriormente, después vinieron las herejías protestantes, ¿no? Luteranos, calvinistas, albigenses, albigenses fueron antes, pero cátaros, etcétera. Muchas herejías que dividieron la fe, ¿no? En Europa, ¿no? E incluso la herejía protestante, como nosotros sabemos, es el origen de todas las religiones evangélicas que conocemos, que dicen cada uno agarra la Biblia y la interpreta como quiere, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente, eso ha originado una división sin precedentes en la historia. Después de esto, pensemos que se formó una, llamémosle secta o grupo secreto, que era la masonería, ¿no? Que en sus grados más elevados sin duda le da culto al demonio, quizás en los primeros también incluso, ¿no? Siempre tiene un pensamiento indiferentista y anticristiano, y que por eso la Iglesia prohibió pertenecer a la masonería, y que esta secta primero buscó la destrucción de los reyes, y eso fue la Revolución Francesa, cuando guillotinaron al rey Luis. Y después de esto se metieron dentro de la Iglesia, ¿no? Se metieron dentro de la Iglesia, hasta tal punto de que lograron que altos jerarcas fueran nombrados miembros de ellos, ¿no? Así que, como veremos, la Iglesia ha pasado por multitud de crisis durante estos dos milenios, ¿no? Más o menos en breves palabras, ¿no? Podemos nombrar también el comunismo, ¿no? Como aquel pensamiento, digamos, materialmente ateo, siempre ateo, ¿no? Y que además hubo sacerdotes que se enrostraron o se alistaron en este pensamiento comunista, en lo que se llamó la teología de la liberación, que agarraron las armas, ¿no? Y que incentivaron a morir a mucha gente, bueno, etcétera, digamos, ¿no? Fijémonos que durante estos 2000 años, insisto, la Iglesia ha pasado por muchas crisis, ¿no? Ahí le he contado, en breves palabras, 2000 años de historia de la Iglesia. La Iglesia pasó muchas crisis. Ahora sí, teniendo todo esto en la cabeza,
pensemos esto que dice: será un tiempo de tribulación como no lo hubo jamás desde que existe una nación hasta el tiempo presente. O sea, ¿qué será la gran tribulación final si todo lo que dije es poco comparado con lo que ha de venir, digamos, ¿no? Quizás sea todo junto y más todavía. Pero claro, por eso el Señor en el Evangelio ha dicho claramente que los cristianos quedarán resumidos, ¿no? A un pequeño resto, ¿no? A un pueblo fiel que prácticamente será insignificante a los ojos del mundo, ¿no? No nos tiene que llamar la atención esto, porque es lo que está dicho en la Sagrada Escritura. Esto está revelado. Así que esto es lo que sin duda ha de suceder. Por lo tanto, nosotros tenemos que pedirle al Señor esta fortaleza para no caer en ese espíritu del mundo, ¿no?, que siempre busca acomodarse a la época del momento, ¿no? Nosotros tenemos que pedirle permanecer siempre en esta fe verdadera. Y junto con ello, dice el libro del profeta Daniel: en aquel tiempo se alzará Miguel, el gran príncipe, que está de pie junto a los hijos de tu pueblo. Ese Miguel que habla acá, que quiere decir en hebreo ¿quién como Dios?, se refiere por supuesto a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel es, según la tradición bíblica, el protector del pueblo judío, y después es el protector de la Iglesia, que es el nuevo Israel de Dios. También de las naciones cristianas. San Miguel Arcángel es el protector. San Miguel Arcángel se va a alzar, porque los demonios va a llegar un momento en que no van a poder avanzar más, ¿no? Es decir, que esta lucha o este combate es verdaderamente espiritual. No es de este mundo solamente, ¿no?, sino ante todo ocurre en el mundo de los espíritus, ¿no?, de los espíritus buenos, como San Miguel Arcángel, y de los demonios. Viene a la memoria esto que estamos diciendo, aquella visión que tuvo el Papa León XIII, en la cual, después de haber celebrado la misa y haber estado reunido con la curia de los cardenales, de golpe el Papa se quedó mudo, como 10 minutos, y después de eso, cuando el Papa volvió en sí mismo, se levantó y dice disculpas, y se fue a su pieza, a su habitación. Y entonces le preguntaron después a alguno de sus colaboradores qué es lo que vio. Y entonces dice que vio el infierno y vio a los demonios con sus crujidos y sus blasfemias, ¿no?, proferir insultos contra todos, y después vio al mismo Satanás, que le pedía a Dios tiempo para tentar a la Iglesia y decirle que él podía arrojar a todas las almas al infierno. Así, ¿no?, si se le daba el tiempo necesario. Entonces, aterrado, el Papa escribió de hecho 2 oraciones a San Miguel Arcángel. Una, la que hacemos nosotros siempre después de la Santa Misa, y otra que es la oración de los exorcismos, que todavía hoy se hace en contra de los demonios. Así que tenemos un gran protector delante de Dios, ¿no?, que es el Arcángel San Miguel, ¿no?, que es el patrono de la Santa Iglesia. Nosotros no debemos jamás dejar de invocarlo, ¿no?, y de pedirle la gracia, ¿no? Y fijémonos, así como el Papa lo vio a este santo arcángel que defendía la Iglesia de Dios, sin duda será lo que dice este texto, ¿no? San Miguel se va a alzar para defender a los hijos de tu pueblo, es decir, defender a los elegidos. Como dice más adelante, será liberado tu pueblo todo el que se encuentra inscrito en el libro. En la Sagrada Escritura, decir inscrito en el libro quiere decir aquel que está predestinado a la salvación, ¿no?, aquel que ha recibido la gracia de Dios y que va a colaborar con ella para llegar a la vida eterna. Ese es el inscrito en el libro de Dios, ¿no? San Miguel está destinado por Dios, para liberar a la Iglesia. Y junto con eso dice el Evangelio: Él enviará sus ángeles para que congreguen a sus elegidos. Los elegidos son estos, los predestinados, aquellos que Dios les dio la gracia y que colaborarán con ella. Y los reunirá. El texto original en griego dice: los llevará hacia arriba, ¿no?, como los juntará y los llevará hacia arriba, digamos.
Podemos poner semejante a como Dios sacó a Lot y a su familia de Sodoma y de Gomorra, algo así. Así que por lo tanto el Señor nos asistirá si nosotros queremos ser fieles, si nosotros procuramos permanecer en la fe católica. Por eso el texto anterior al Evangelio decía: estad prevenidos y orad incesantemente, así podréis comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. ¿No? Si uno no deja de rezar, si uno le pide al Señor estar prevenidos, es decir, estar bien confesados y estar siempre en gracia de Dios, es verdad, estas tribulaciones que hemos nombrado, algunas son terribles, digamos, ¿no? Imaginemos si la última va a ser peor aún, digamos, ¿no? Uno no tiene que presumir, decir yo voy a estar firme, digamos, pero lo cierto es que el Señor dará la gracia para que esas personas que vivan al final de los tiempos no claudiquen, no renieguen de su fe y no la vendan por un plato de lentejas, en palabras del libro del Génesis. Por eso es que San Cirilo de Jerusalén, por ejemplo, dice que si los santos del final de los tiempos serán los santos más grandes de todos los tiempos en la historia de la Iglesia, porque los santos anteriores lucharon contra algunos enemigos, pero los santos del final de los tiempos lucharán con el anticristo en persona, que será el mismo demonio, es decir, el mismo diablo en persona. El anticristo será este enemigo final, que será una especie de emperador a nivel global, que intentará imponer la adoración, que todo el mundo lo adora a él como si fuera Dios, ¿no? Y este va a ser la causa de esta gran tribulación que estamos hablando. Esa va a ser la causa. Él va a ser adorado como Dios, pero él en su interior va a adorar al diablo como Dios, ¿no? Entonces por eso su tiranía será absoluta y total, ¿no? Y no va a haber lugar en el mundo para esconderse. Y esa persecución, como dicen los textos sagrados, durará 3 años y medio. Aunque, dicen también otros textos, el tiempo será abreviado por amor a los elegidos. Así que por lo tanto nosotros tenemos que saber que esta ha de ser la última gran prueba que pasará la Iglesia en este mundo hasta que el Señor venga al final de los tiempos en la parucía y venga a darle a cada uno según sus obras. Antes que temer, insisto, debemos confiarnos en el poder de Dios, que es capaz de fortalecer a los débiles, que somos nosotros, son los cristianos, para que en ese momento permanezcan firmes en la fe. Por eso que, como decía este versículo, que estemos prevenidos y que oremos incesantemente. Que no dejemos de elevar nuestra oración a Dios, a la Santísima Virgen, que ha vencido al demonio, a San Miguel Arcángel, que le pidamos a ellos la fortaleza para mantenernos siempre íntegros en la fe, aunque veamos que muchos claudican, transigen, cambian, ¿no? O quieren adaptarse al mundo moderno. Nosotros que le pidamos mantener esa integridad de la fe con la oración y la vigilancia, pidiendo gracia de Dios, para que así pasemos de esta vida que es la iglesia militante, que es bien que hay que luchar para estar firmes, ¿no? De esta vida que es la iglesia militante a la iglesia de la gloria, donde lo veremos a Dios tal cual es. Que la Virgen, Nuestra Señora, nos conceda la gracia de perseverar en estas tribulaciones para que también lleguemos a verlo a Dios cara a cara.